que hiciste. Déjeme decirle de que a veces es tan temible el ponernos a pensar cómo vamos a llegar a la patria celestial, cómo vamos a llegar a ese lugar. Hay 1001 puertas abiertas para poder llegar al infierno, pero para poder llegar al cielo hay una sola. Y se nos es tan difícil, como lo decía nuestro hermano que predicaba el domingo pasado. Se nos es tan difícil. ¿Por qué es tan difícil? Nos hacemos toda esa pregunta. ¿Por qué es difícil nosotros caminar por ese camino y por ir por esa sendera? Déjeme decirle que no es difícil, porque la palabra de Dios, el mismo Cristo lo dijo: llevad mi yugo, porque es fácil y sencillo de llevar. ¿Por qué? Porque Él ponía. Hace un momento usted cantaba la alabanza y decía: yo me rindo a Él, yo me rindo completamente a Él. ¿Se ha rendido usted completamente al Señor? ¿Se ha rendido benditamente Dios desde la cabeza hasta la punta de sus pies a Él? Para que Él trabaje en su vida, para que Él lo empiece a moldear, para que Él lo empiece a construir como ese varón que Él quiere que llegue hacia la patria celestial. Pregúntese esta noche: si yo vivo juzgando a mi hermano, si yo vivo criticando lo que mi hermano hace, si yo quiero venir y quitarle la paja al ojo de mi hermano, pero no veo la viga que está dentro de mí, porque la palabra de Dios habla que es una viga dentro de usted. Porque mire lo que el Señor les enseñaba a estas personas. Vaya conmigo a Romanos, bendito Dios de la gloria, en su capítulo 2, versículo 1 al 4. Bendito Dios de la gloria. El Señor latentemente les hacía entender a estas personas que no debían de juzgar. Bendito Dios de la gloria. El Señor Jesucristo muchas veces los enfrentó con la palabra y ellos no hallaban ni siquiera qué decir, porque ellos nada más leían lo que les convenía, mas no leían todo lo que a ellos les tendría que edificar y a ellos les tendría que corromper el alma para poder ser santificados verdaderamente. Mire la palabra de Dios lo que nos dice en Romanos 2, bendito Dios, del 1 al 4, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Oiga bien, el Señor está hablando de esta manera directamente a cada uno de nosotros. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tal, a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿Tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bendito Dios de la gloria. Ve por qué el Señor se refería en aquella parábola que para usted era una viga y no era una paja. ¿Por qué? Porque usted no solamente está pecando de la misma manera al juzgar y criticar a su hermano, sino que la palabra de Dios nos dice en Mateo 7 del 1 en adelante, nos dice que con la misma medida nosotros seremos medidos. Déjeme decirle que cuando usted viene y critica a un hermano que está teniendo problemas con sus hijos, recuerde que usted va a tener hijos o usted va a tener nietos. Si usted viene y critica a una pareja que está recién casada, si usted es soltero, recuerde que usted va a tener una pareja. Entonces dice la palabra de Dios que con la misma medida que usted está midiendo, de esa misma manera le va a medir el enemigo a usted. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque como nosotros nos tomamos el papel y nos atrevemos a tomar el papel de jueces,
Estamos delante de Dios, como lo decía nuestra hermana Urbina, bendito Dios de la gloria. Estamos delante de Dios juntamente con Satanás acusando a nuestros hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña que solamente hay un redentor y solamente hay un acusador. El redentor es Cristo Jesús, que aboga por sus pecados y lo limpia, y el acusador es el enemigo, bendito Dios de la gloria. Entonces, muchas veces, bendito Dios de la gloria, no hay necesidad. Déjeme decirle, bendito Dios de la gloria, cuando yo empezaba en los caminos del Señor, muchas veces oramos cerradamente. Y cuando el Señor, su infinita misericordia, y no hay quien nos guíe, el Señor mismo nos enseña. Y el Señor, una vez yo hincada y orando, el Señor me decía: no ores de esa manera, no ores de esa manera. Y yo le decía: ¿por qué el Señor? Yo venía y me hincaba ante el altar y yo decía: el Señor quiere sinceridad. Entonces yo venía, mis hermanos, y me hincaba en el altar o me hincaba en mi casa, y yo empezaba a darle queja tras queja, tras queja, tras queja al Señor. Mira, Señor, que esto me hace mi familia. Mira, Señor, que esto me hace mi madre. Mira, Señor, que esto me hace mi hermano. Mira, que esto me hace en el trabajo. Mira que esto, mira que lo otro. El Señor lo ve, el Señor no es ciego. Pero usted no tiene el derecho. Lo puede hacer porque usted esté con libre albedrío. Pero la palabra del Señor nos dice que no tenemos el derecho de venir delante de Él y acusar a nuestro hermano. Por la razón de que el único que nos acusa, y lo dice en Apocalipsis, cuando va a ser derribado, que dice que el ángel de Dios dice: por fin ha sido destronado, ha sido derribado el acusador de nuestros hermanos. Descansarán en paz. Satanás tiene suficiente trabajo, día y noche va y lo acusa a usted. Y déjeme decirle, póngase, yo no sé cuánto ustedes usan su imaginación, pero póngase un momento cuando usted viene y delante del trono de Dios usted está poniéndole quejas al Señor por su hermano. O está criticando a los líderes, está criticando que se sienta a la par suya, está criticando a su vecino. A la par de usted está el enemigo y le está diciendo: ¿lo estás oyendo, Señor? ¿Lo estás oyendo? Y así tú quieres bendecirlo, así tú quieres librarlo de mis manos, entrégamelo en las manos. Así como pidió a Job, así lo pide a usted también. Mire la palabra de Dios. Yo leí en el capítulo de Job que sus amigos vinieron y lo criticaron. Y después dice que esos amigos vinieron y se arrepintieron porque el mal les sobrevino a ellos. Con la misma medida que Job fue medido, de esa misma medida fueron medidos ellos también. En el nombre del Señor, hermanos, yo se lo digo así sinceramente. No podemos nosotros ni juzgar ni criticar. Por la simple y sencilla razón, hermanos, que nosotros, déjeme decirle que yo lo he podido ver en mi vida propia. Cuando yo vine a este país, nosotros crecimos en un ministerio con mis padres. Y esta que ahora ve usted aquí parada, por la misericordia de Dios, se perdió afuera. Y a mi papá le decía toda la familia que él había ganado, le decía: ¿dónde está la hija? ¿A dónde estás tú? Tú predicas la palabra, ¿y dónde está tu hija? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Mira lo que tu hija hace. No, a veces no solamente me apuntaban a mí, sino que apuntaban a todos mis hermanos. Pero déjeme decirle que cuando el Señor vino y hizo el llamado a mi vida, yo se lo puedo decir y garantizar: mi vida como estaba y como era y como yo creía que tenía que ser, dio un giro de 360 grados. Que le va a parecer gracioso que se lo diga, pero no sé yo si caí parada, sentada o de cabeza. Pero lo que sí le puedo decir es que ahora el Señor me ha levantado y poco a poco vamos caminando con el Señor. Y yo le he dicho al Señor que gracias a Él, así como lo decía David, he visto, Señor amado, he visto la venganza sobre aquellos injustos que me señalaban, sobre aquel hombre malo, con aquel enemigo que me perseguía. David lo decía diariamente en la palabra del Señor. David lo recitaba porque a David lo juzgaban, lo criticaban, lo señalaban. Pero el Señor a ese hombre, entre más lo juzgaban, más lo levantaban. Y la palabra del Señor nos dice que no juzguemos de tal manera, sino que nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué también el Señor nos dice que no juzguemos? Vaya conmigo a Santiago, bendito Dios de la gloria. En Santiago, bendito Dios de la gloria, en su capítulo 4, bendito Rey. En su capítulo 4, bendito Dios, y su versículo 11 y 12, mire lo que nos dice la palabra del Señor.
Dice la palabra del Señor en el capítulo 11 y 2, en el versículo 11 y 12 del capítulo 4. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar y para que juzgues a otro? Ve que claramente Santiago le hicieron esta pregunta, bendito Dios de la gloria, allí en la iglesia, bendito Rey. Y cuando él envió esta carta, como decía nuestro pastor, los títulos no están ahí de por gusto. Los títulos tienen una razón y un énfasis para que usted enfoque su vista. Y usted, si se va a buscar los títulos de la Biblia, usted empieza ya a buscar. Cuando la persona viene y dice, ¿de qué manera puedo juzgar? ¿De qué manera puedo yo levantarme y decir esto está malo, esto aquí, esto allá? Déjeme decirle que a Santiago le hicieron esa pregunta. Y aquí el título dice, juzgando al hermano. Y mire la respuesta de Santiago, cómo la termina y dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Porque uno solo es. Los apóstoles, eso fueron su fuente, eso fueron su vida, eso fueron su rema día a día. Ellos no juzgaban. Pedro, cuando llegó al templo de la Hermosa, él no juzgó a aquel ciego, no se puso a preguntar, bueno, a este, como aquellos fariseos decían, ¿quién pecó? ¿El padre, sus ancestros o él? Pedro no se puso a preguntar eso. Pedro no se puso a preguntar, a querer investigar qué había pasado con aquel ciego, sino que simple y sencillamente Pedro vio la necesidad. Y como lo dice la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a ver en Hebreos, dice que él vio a aquel hombre ciego y le devolvió la vista en el nombre de Jesús. Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Le daba la vista a los ciegos, le daba el andar al cojo, le enderezaba al paralítico. ¿Pero por qué? Porque la palabra en Pedro era rema. La palabra de Dios en Pedro era eficaz. Como lo podemos ver y lo hemos sabido siempre, no era la sombra de Pedro, sino que la palabra de Pedro era, en la palabra de Dios, la vida de Pedro era eficaz. Hoy en día podemos ver, y yo se lo puedo decir, mire, hay tanta tecnología hoy en día donde usted se puede enterar hasta de lo imaginable. Yo me recuerdo que un predicador, cuando yo tenía la edad de 6 años, yo me recuerdo que ese predicador decía, vendrán días en que la gente estará tan confiada de ser santa y de estar bien ante los ojos de Dios, pero sus hechos hablarán otras cosas, que harán milagros, pero no los harán en nombre de Dios. Déjeme decirle que el príncipe de esta tierra, que Jehová lo reprenda, tiene poder, lo tiene limitado, pero tiene poder. Y el enemigo solamente tiene que darle la orden a su ejército y dejar aquel cuerpo. ¿Por qué mucha gente dice, yo fui sanada por tal virgen, por tal santo? Déjame decirle, no fue ni la virgen, no fue ni el santo, sino que Satanás le dio la orden a aquel demonio de abandonar aquel cuerpo. ¿Para qué? Para que más gente sea envuelta, para que más gente venga. Y así como el rumor malo va, también el rumor bueno sigue. Entonces, ¿por qué nosotros, en vez de estar murmurando de mala manera a la iglesia de Dios, no hacemos lo que Dios le declaró a Pedro? Bendito Rey de la Gloria. Bendito Dios, en Mateo, bendito Rey de la Gloria, cuando el Señor Jesucristo decía aquellos rumores y decía, dicen por ahí que tú eres el Cristo, dicen por ahí que tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor vino y le dijo, ¿y vosotros quiénes creéis que yo soy? Y Pedro fue el único que contestó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor, con aquel gozo, con aquella potencia de oír que la boca de Pedro había declarado una verdad, sino que no lo había criticado, sino que sus ojos habían juzgado la verdad de lo que él había venido a decir. Dice la palabra del Señor que le dijo, tú no te lo has revelado carne, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo, hijo de Jonás. Y ahora te digo, tú eres Pedro. Pero no le estaba diciendo a Pedro, sino que le dijo,
dijo: por tu palabra y por tus hechos, tú eres la roca y en ti sembraré mi iglesia. En esa iglesia Dios quiere que nosotros crezcamos, que nosotros sembremos, que nosotros nos fortifiquemos.